un podcast de Cooperativa. Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Relatos mundiales. Es una presentación de Cooperativa Deportes. En este episodio, el nacimiento del rey. Todo el mundo en la calle estaba en silencio. Realmente fue muy triste. Yo no sabía qué decirle a mi padre, que lloraba. Y ahí después le dije, no te preocupes, no estés triste. Yo voy a ganar la Copa del Mundo. Después yo voy a ganar una Copa del Mundo. Esta fue la promesa hecha por Pelé a la corta edad de 10 años, cuando su padre, Dondinho, lloraba amargamente luego del infausto maracanazo de 1950. João Ramos do Nascimento, Dondinho, fue jugador del Atlético Mineiro, pero vio truncada su carrera deportiva cuando en su primer partido con el Galo se rompió los ligamentos tras una fuerte entrada del defensa Juvenal. Así lo recuerda el propio Edson Arantes en el documental Pelé, realizado por Netflix. Mi padre fue jugador de fútbol y su apodo era Dondinho. Yo era el hijo de Dondinho. Mi sueño era ser igual que mi padre. Yo pensaba que mi padre era el mejor jugador del mundo. Desde muy chico, Pelé mostró una habilidad inusual y gastaba largas horas del día jugando al fútbol. Llegaba del colegio y solo jugaba al fútbol con sus amigos en la calle. Le gustaba mucho jugar. Dentro de casa era inquieto, travieso. Hubo un tiempo durante la carrera de nuestro padre en que él se lesionó y su club no le pagaba. Entonces Pelé pensó que debía ayudar y salió a buscar trabajo. Entonces achó que tenía que ayudar en casa y fue a trabajar. Obligado a trabajar desde pequeño debido a la lesión de su padre, Pelé no imaginaba lo que el destino le tenía deparado apenas 8 años después. Comencé a lustrar zapatos para ayudar a mi familia. Você sonhou que algum dia seria jogador de futebol famoso? No, porque esa base que me mantuvo y me mantiene con los pies en la tierra fue lo que recibí de mi familia. Nunca pensé, con todo lo que me ha pasado en la vida, incluso que fuera mejor que nadie ni más que nadie. Gracias a Dios, esa fue la base de la educación que he recibido de mis padres. En 1956, y alertado del talento inusual de su hijo, Dondinho lo llevó a probarse al Santos, donde Dorival, un histórico del Peixe, recuerda su primera impresión. Llegó aquí con mucha personalidad, no le tenía miedo a nada. Entró a la cancha como si ya hubiese estado ahí, desde hacía muchísimo tiempo. Con solo 16 años, Pelé fue nominado a la selección brasileña y, para sorpresa de todos, le ganó la pulseada a la estrella del Corinthians, Luisinho, quien era el máximo goleador del fútbol brasileño. A los 16 años ya decía, caramba, soy jugador profesional, y poco después me convocaron para la Copa del Mundo del 58. Fue tanta la molestia por la desafección de Luisinho que el Corinthians organizó un amistoso con el Scratch para demostrar que su goleador era quien merecía ir al Mundial. Brasil ganó 3-1, pero Pelé fue lesionado seriamente por el defensa Ari Clemente. Esa lesión le haría perderse el estreno del Mundial. Así lo recuerda el periodista Julio Salviat, presente en Suecia 1958. No había muchos antecedentes todavía sobre él. Y en el mundo en general no había mucho conocimiento, ¿no?
Claro, para los brasileños de alguna manera resultó una sorpresa. Luisinho era un jugador consolidado y querido por la gente, pero el resto del mundo no. Pelé no era todavía una figura, obviamente no puede, pues estaba debutando por la selección. Un chico que lo más probable era que viera el partido desde afuera como experiencia, no más de viaje y todo eso. Así que finalmente... Ya en Suecia las cosas fueron un poco diferentes a lo esperado. Vamos para Suecia, nunca tinha saído nem... Dije, bueno, vamos a Suecia, yo nunca había salido de Brasil. Pensábamos que Brasil era muy conocido en Europa, pero no era así. E não era, né? E umas meninas suecas que estavam lá. Y unas niñas suecas que encontramos me tocaban la piel y yo pensaba, ¿por qué estas niñas quieren ver si el color se me quita? Me tocaban y miraban si salía tinta. Nunca habían visto a alguien negro. Que elas nunca tinham visto negro. Pelé se perdió los primeros 2 partidos debido a la lesión sufrida ante el Corinthians, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la canariña estaba lejos de ser la favorita. Así lo resumió Mário Lobo Zagallo en el documental Pelé. Brasil era un país desconocido en términos futbolísticos. No éramos favoritos de nada. Veía a un chico escuálido que debía sentir la gran presión de ser convocado a un mundial, pero él no la sentía. Se manejaba muy bien. Él no sintió. Él estaba desenvolto. El tercer encuentro del grupo fue ante la Unión Soviética. Justo antes, una rebelión encabezada por los más experimentados del plantel brasilero probablemente le dio un giro a la historia del fútbol. Los futbolistas, encabezados por Nilton Santos, advirtieron una falta de chispa en un equipo con muchos años encima y le exigieron al entrenador Vicente Feola que alineara a 2 ignotos jovencitos. Si no entran ellos, nosotros no jugamos, fue la amenaza de Nilton. Así, Pelé y Garrincha se estrenaron ante los soviéticos y fueron las figuras del lapidario 3-0. Y la presión de los jugadores después del partido con Inglaterra, que empataron a 0, el plantel reunido le comunicó a Feola que querían a Pelé y a Garrincha en el equipo, que era la única manera, le dijeron, de que seamos campeones mundiales. Así se lo dijeron: si quieren que seamos campeones mundiales, pongan al equipo a Pelé y a Garrincha. Y así lo hizo, bueno, y ahí la historia ya empieza a escribirse de otra manera. En el partido siguiente, con 17 años, 7 meses y 24 días de vida, Pelé marcaría su primer gol en un mundial. La víctima, Gales. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Los goles de Pelé siempre tuvieron un sello distintivo, y lo hiciera como lo hiciera. Hizo golazos en ese campeonato. Bueno, fue su consagración mundial, diría yo, ese gol. Con ese gol él quedó inscrito como uno de los grandes jugadores ya del torneo y como uno de los grandes jugadores que el mundo podía admirar. Mostró toda su clase. El primero de los 1000, o de los 1000 y tantos que convirtió a lo largo de su brillante carrera. En semifinales asomaría Francia, la poderosa selección de Jacques Fontaine y Raymond Kopa. En otra deslumbrante actuación, Pelé marcó 3 goles en el 5-2 que le propinó Brasil a los galos. Fue tanta la superioridad que el arquero Claude Abbé afirmó que prefiero jugar contra 10 alemanes que contra un brasileño. La verde amarela clasificaba a la final con un joven de 17 años como su máxima figura. El rival en el partido decisivo era el local Suecia, y el fantasma del maracanazo pululaba por la concentración sudamericana en Estocolmo. Dentro de poucos minutos vai começar a partida. Brasil-Suécia na final da Copa Júnior. El Brasil de Pelé, Garrincha, Didi, Vavá y Zagallo era el mejor equipo del mundo y en su segunda final no falló. El Scratch le propinó a los suecos la mayor goleada histórica en una final planetaria y el joven Edson Arantes marcó un doblete, dejando para el recuerdo esta joya que significó el 3-1 parcial. Levanta para área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou.
Brasil ganó 5-2 y Pelé se convirtió en el jugador más joven en levantar la Copa del Mundo. De paso, el pueblo brasileño superaba el trauma causado por Uruguay en 1950 y daba inicio a una nueva época para el fútbol del gigante sudamericano. Yo hago las comparaciones y Pelé sale ganando, pero por todos lados. Pelé sigue siendo el mejor jugador de la historia del fútbol, por lo completo que era, ¿no? Yo te digo, habilidad con la pelota, Maradona. Poder goleador, Messi. Pero las tenía todas. Era... Primero, ambidextro, ¿no? Pateaba igual de bien, con la misma potencia, con la misma colocación, con la derecha y la izquierda. Ya mataste a Maradona con eso. Ya Messi también. Cabeceaba mejor que esos dos, lejos. Este fue el inventor del helicóptero. Se elevaba y se quedaba allá arriba. Tercero, no lo botaban los golpes, no caía con los golpes, los devolvía. Y después hizo más goles que los otros juntos. No, para mí Pelé va a ser, no sé si será superado algún día. Esa noche no dormí porque quería saber si la gente en Brasil, si mi familia, sabía del partido, si lo habían escuchado, si habían visto que hice esos goles. Fue Relatos Mundiales, historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita.